Actualidad, opinión, controversia, entrevistas, debates, Uniautónoma. Para aterrizar con el tema de las votaciones, más exactamente aquí en el Departamento del Atlántico, ustedes también tienen la oportunidad de vernos desde otras partes del mundo a través de nuestro canal en YouTube de Uniautónoma TV. Pero aterrizando a nuestro propio contexto y sin dejar por fuera la importancia de la tradición del voto, queremos empezar, hombre, con el doctor Borda, que es constitucionalista y que quiere ponernos en contexto precisamente de lo de la tradición del voto. Vamos a hablar un poquito de la historia del voto, cómo surge en Colombia y luego vamos direccionando el programa hacia ese enfoque académico que necesitamos del tema electoral. Doctor, bienvenido. El voto históricamente es nuevo en la humanidad, no tiene más de 200 años. El concepto de voto como tal. Al principio el hombre, el poder nacía de la herencia y tenía un fundamento religioso. La teoría del origen divino del poder, ¿sí?, de que el gobernante estaba allí por una designación religiosa en cualquier cultura. No estoy hablando de la católica, apostólica. En cualquier cultura usted va a encontrar que el monarca era prácticamente una designación divina. Lo encuentra usted en el Oriente, en el Occidente. Luego el hombre comienza a evolucionar acerca de la escogencia del gobernante, ¿sí?, y aparece la figura del voto, la elección popular. En Estados Unidos se desarrolla esta teoría. Encontramos en Europa que también existen movimientos acerca de la escogencia democrática del gobernante, y aparece el concepto del voto primero como el voto censitario o el voto capacitario. Solamente se le otorgaba el voto. El censitario, se hacía un censo y se establecía en Inglaterra quién eran los que tenían la capacidad de pagar impuestos, y solamente pagaba impuestos. El que pagaba impuestos tenía derecho al voto. Y el voto después, el voto capacitario, que tiene que ver con la capacidad, si la persona sabía leer y escribir, podía votar. Por supuesto, todas esas orígenes del voto tienen una tendencia elitista, porque el que no sabía leer, ¿quién era el que no sabía leer? El pobre, por lo tanto no podía votar. ¿Quién no tenía la capacidad de pagar impuestos? Pues el pobre, por lo tanto no podía votar. Entonces el origen del voto en un principio fue de ese carácter elitista. Pero posteriormente se fue llegando, después de la Revolución Francesa, al concepto de que el hombre tenía la independencia de tomar sus propias decisiones, la libertad. Aparece el voto, un hombre, un voto. El concepto de un voto, el voto universal. Entonces, ese voto universal se va expandiendo, los norteamericanos le dan mucha fuerza, nosotros lo tomamos, lo retomamos en América, mirando la Constitución norteamericana, pero posteriormente es que se desarrolla en nuestro medio, ya cuando aparece la sociedad moderna, y esa sociedad moderna nos da la posibilidad de la escogencia del voto. La primera posibilidad de voto se dio en Colombia, bien atrasada, entre otras cosas, sí, en comparación con el resto de la humanidad, con el general Rojas Pinilla. Le otorga el voto, empieza el voto a la mujer, que fue el primer, sí, voto que se lo entrega a Rojas Pinilla. Pero en Colombia, y de la teoría del voto sacamos que también tiene tendencias. Los partidos políticos ponderan el voto de una manera para conseguir mayor adeptos. Por ejemplo, los partidos de izquierda son, sí, muy dados a adelantar la edad para que las personas de edad baja, 17, 18 años, puedan votar, porque a esa edad el muchacho no tiene ni esposa, no tiene ni casa, ni carro, y son más dados a votar por las cuestiones rebeldes, por la rebeldía. Así es. Los partidos, yo no voy a hablar de conservadores, sino conservaduristas, son más dados a aumentar la edad, porque ya cuando la persona tiene cierta edad, tiene esposa, tiene bienes, y tiene que defender cosas. Entonces, o sea, que depende mucho del momento del ciclo de vida que esté pasando el elector para decir que el voto pueda tener una tendencia. Si soy joven, puedo tener la tendencia a los partidos de izquierda. Exactamente. Y usted lo ve en Colombia y en todas partes del mundo. El propio tirapiedra, como uno dice por ahí. Ahora, esto no es determinante.
Okay. Esto no es determinante, eso Duverger lo dice como tendencias nada más. Así que el voto, pues los partidos políticos siempre van a tener una pugna para ver cómo se maneja la teoría general del electorado en cada país. Si es a través de voto abierto, listas abiertas, listas cerradas, todo eso tiene una connotación para favorecer de pronto a determinados partidos. Yo complementaría, tal vez en esa excelente exposición histórica que hizo el doctor Borda, de pronto precisar que en Estados Unidos, por ejemplo, no hay voto directo para presidente de la República. La elección es indirecta. Cierto. Allá no es como aquí, que se elige un presidente, allá se eligen unos delegados a unos colegios electorales que después se ponen de acuerdo para elegir el presidente en Estados Unidos. Y en otras partes del mundo los sistemas presidencialistas o parlamentarios también varían mucho. Eso se llaman votos de grado. Hay votos de primer grado, de segundo grado, hasta votos de tercer grado. Y Colombia los tuvo. Sí. Nosotros también tuvimos una época en que las asambleas departamentales elegían la Cámara de Representantes. Claro. Pero mire que la teoría del voto y la realidad del proceso electoral, hay una diferencia de concepción que es como si estuviéramos hablando de romanticismo y pragmatismo. Me leyó el pensamiento usted, se lo iba a preguntar, el contraste. Desafortunadamente, aquí lo que tenemos es prácticamente muy generalizado una compra y venta de votos. Aquí los partidos políticos se convirtieron, en su mayoría, en unas empresas familiares de compra y venta de votos. Así es. Aquí los pobres que antes no se les impedía votar, ahora son los que más votan, pero porque les compran el voto. Pero además el sistema ha sido perverso. Si usted ve que por qué anularon toda esa cantidad de inscripciones, que es lo que se llama la transhumancia electoral, sencillamente porque es la compra inicial del voto. La transhumancia es la forma de llevar a las personas, inscribirlas y darle una cuota inicial para completársela el día de las elecciones. Entonces, ¿qué sucede? Que ese contrato de compra y venta de conciencia queda consumado el día de las elecciones y al día siguiente de las elecciones ese elector no puede exigirle nada al elegido porque ya se consumó, fue un contrato de compra y venta de votos. Eso, desafortunadamente, que llaman mermelada, que llaman auxilios, que se llaman compraventa, que la contratocracia, que los jefes políticos terminaron convertidos en jefes de personal, que jefes distinguidísimos, usted los ve pasando por los corredores de las entidades del Estado, haciendo lobby. Cree que llevan aquí debajo del brazo unas iniciativas legislativas, llevan hojas de vida. Se convirtieron en eso, la política se degradó, desafortunadamente, y yo lo que creo es que a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, tenemos que dejarle una Colombia en donde el proceso electoral sea mucho más puro, mucho más democrático y mucho más real. Se necesita más pedagogía. Doctor de la Espriella, usted tiene la palabra. Las observaciones suyas son muy interesantes. Antes quiero hacerle una pequeña acotación al excelente análisis que hizo el doctor Borda de la historia del voto en Colombia y también cotejó un poco algo de historia universal. El poder también ha llegado por las armas, históricamente, en muchísimas partes del mundo y de la historia, y en muchos capítulos de la historia. Y cuando ha llegado con las armas, no solamente con el monarca, también los que han llegado con las armas arriba, el caso de Napoleón, el caso de Aníbal, el caso de Alejandro, tantos, Julio César, siempre fomentaron mucho el voto pequeño, el voto más habitacional, el voto más restringido a nivel de asambleas locales, asambleas regionales. Los griegos, por ejemplo, manejaron mucho ese sistema, esa metodología. Tenían conciliábulos pequeños. Sócrates era invitado permanentemente a que fuera a esos conciliábulos antes de que fuera expulsado y señalado injustamente
para que explicara los temas de su sabiduría. Eso es muy bonito recordarlo porque da tristeza ver cómo a medida que ha avanzado el mundo y a medida que ha avanzado la civilización, se ha vuelto más barbarie el manejo del voto puro. Ahí entro a lo que el doctor Abello decía. Pero es paradójico, doctor Abello, como lo acabo de leer yo en una interesante publicación hace poco tiempo, que los ríos de dinero que se gastan en una campaña electoral en un país como los Estados Unidos es realmente asombroso. Con el fenómeno Trump, estamos analizando la llegada, la posible o la hipotética llegada de un hombre muy poderoso económicamente a la presidencia por el Partido Republicano. Y decían las cifras que acabo de enterarme de lo que ha invertido. Doctor, vamos a redondear para que lo que ha invertido este anuncio. Candidato en su proselitismo es algo realmente fuera de todo cálculo y causa una impresión muy grande. Pero lo más contundente y asombroso es ver que muchísimos republicanos ricos en los Estados Unidos han destapado sus billeteras para apoyar al señor Trump, en cálculos verdaderamente impresionantes. Bueno, vamos entonces a la primera pausa institucional. Ya regresamos en Debates Uniautónoma. Hoy el tema eminentemente electoral. Ya volvemos. Después de la socialización que se hizo en la primera parte, además muy profunda y bien explicada del contexto de los orígenes del voto, que llamaba mucho la atención además porque el doctor Borda dijo que en sus inicios el voto empezó como un instrumento de las élites, ya que los que no sabían leer no podían votar. Ahora justo todo lo contrario, como lo contrastó el doctor Abello, y luego pues un parangón que hizo en el plano internacional el doctor Álvaro de la Espriella, en que ahora son los pobres quienes más votan porque se dejan comprar la conciencia. Justamente desde la academia queremos hacer hoy este programa más reflexivo, más pedagogía electoral, para que ustedes, amigo televidente, no necesariamente usted, pero sí el vecino, la persona que usted conozca, no se deje comprar con la teja, con la bolsa de cemento, con los 50,000 pesos. Entonces es muy crudo decirlo, pero esa es la verdad. ¿Cómo podemos hacer, señores, para que la gente aprenda a votar? Debe ser el voto obligatorio, entre otras cosas, porque vemos el fenómeno del abstencionismo, la gente que se vuelve aparentemente indiferente a la política, porque nadie puede ser apolítico en un país como Colombia, en realidad tiene que votar, debe ser electrónico. Vamos a hablar un poquito de esas modalidades. Fíjese que el doctor de la Espriella terminó el segmento anterior Por favor, nos redondea, doctor. Con el tema de Trump, ¿no? Que el Partido Republicano, los ricos del Partido Republicano se estaban volcando a la financiación de Trump para la presidencia. Claro, porque es que no debería haber financiación privada de los partidos políticos. Yo propondría en Colombia 3, 4 cositas. Primero, el día de las elecciones debe ser un día hábil, no un domingo, en donde haya transporte público gratuito para todo el mundo, para que la persona se embarque y vaya a votar por quien quiera, para que no los lleven como ovejos, para que no le compren el voto. Segundo, el voto debe ser obligatorio, para que las personas tengan que ir a votar de todas maneras y no voten simplemente por lo que se les va a reconocer. Claro. Tercero, la financiación de las campañas deben ser estatales. Debe haber prohibición total a que haya financiación privada, porque eso lo que lleva es a la corrupción. Cuarto, debe ser penalizado con la pérdida de la elección de la curul y debe perder su elección quien incurre en cualquiera de los delitos electorales, que entre otras cosas no es uno, no es la transhumancia, son 11 delitos electorales, la coerción, la compraventa, hay 11 maneras de transgredir y sin embargo el día de las elecciones no pasa nada. Entonces, para mí el día de las elecciones ideal es el día que una persona pueda salir, como yo lo vi en otro país en el que viví, Canadá concretamente, un lunes. La persona sale en su carro o sale en el bus porque el transporte es gratuito para todo el mundo ese día.
sale y vota en su sitio de votación, por lo tanto no lo llevan a votar, no hay inscripción previa tampoco, sino que la persona vota en sus colegios cercanos a sus residencias. Tercero, allá no el voto no es obligatorio, allá la gente vota en un 60% como en Estados Unidos, que más bien baja, pero la financiación de las campañas electorales deben ser también... Y por ende los índices de corrupción son menores. Pues por supuesto, porque es que el que invierte, hablan de invertir en campañas electorales, es porque está esperando una contraprestación del elegido. Llámese contratos o llámese puestos. Entonces, todo esto que yo les estoy diciendo y 3 o 4 puntos más que en este momento no quiero hacerme demasiado largo en mi intervención, lograrían que el día de las elecciones y los resultados de un proceso electoral fueran mucho más transparentes y eficientes. Bueno, doctor de la Espriella. Yo aprovecharía agregándole o tratando de aumentarle su magnífica perspectiva y explicación, que la reforma electoral que puede venir en Colombia debe ante todo, primordialmente, buscar la reforma de los partidos, porque la forma o la manera como los partidos están acompañando, aquí se llama aval, presentando a la opinión pública, al electorado, los candidatos, ni es la más correcta, ni es la más sana, ni es la más sabia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo acabo de preparar una columna para el Heraldo sobre el tema, de que nosotros aquí, a través de nuestro sistema, de nuestros partidos, enfocamos las elecciones a través del caudillo, a través de los apellidos, pero cero doctrinas, cero ideologías. Entonces, ese elector, ese votante, no sabe qué está pensando el elegido, no sabe cuál es su manera de concebir la sociedad, no conoce sus propuestas, no sabe de su trayectoria, no sabe cuál es su perspectiva y vota por el apellido, vota por el caudillo. Aquí lo estamos viendo de una forma tremenda. Esos caudillos, esos apellidos, muchas veces tienen muy mal nombre. Pero, como decía el doctor Abello con mucha razón, llega un momento en que la plata del bolsillo o de la tula, como decimos folclóricamente, es la que decide una elección. De manera que a mí me parece que para enfocar y para culminar mi intervención, para enfocar en una verdadera reforma tenemos que comenzar por los partidos políticos, para purificar el voto. Bueno, yo coincido de que hay que fortalecer los partidos. Los partidos políticos en estos momentos en Colombia han avanzado un poco. Pero la política se volvió más personalista, doctor Borda. Ya es en torno al individuo y no a las propuestas del colectivo, del partido al que pertenece. Sí. Ya es en función de la persona como tal. El avance se da porque ahora las curules no son de los individuos. Antes de la Constitución del 91, las curules eran prácticamente del individuo. Ahora las curules son de los partidos. Los partidos bancada. Tienen responsabilidad de las personas que postulan. Eso es un avance. Pero todavía falta mucho. Ahora, ¿qué hicieron? Los jefes políticos, las casas, se tomaron los partidos. Y tenemos que ya hay partidos que tienen una orientación casi que familiar. ¿Sí? Y se produce un daño a la democracia. Coincido en que las votaciones, el voto debe ser obligatorio. En eso, pues, en los países donde se da el voto obligatorio, inclusive hay muchos países mucho más atrasado políticamente que nosotros, que lo tienen. Y se obliga al ciudadano a que concurra a las urnas y vote en blanco si quiere votar en blanco, pero que vote. Claro, que participe. Que participe, porque la gente está entendiendo, y hay que hacer pedagogía aquí en este sentido, que es que te están obligando a votar por alguien. No, si tú no quieres votar por nadie, vota en blanco. Pero lo que te está pidiendo la sociedad es que participes. Y qué tal que el día que se dispara el voto en blanco en Colombia... Tendría unos efectos, entre otras cosas. Contundentes, tendrían que repetirse las elecciones. Claro. Pero como la gente no conoce, la mayoría de la gente no está de acuerdo con el voto obligatorio, entonces ataca una cosa sin conocerla. Así es. Que el Estado
sea el que patrocine desde el punto de vista político, económico, el proceso político, me parece también un avance, porque en materia política la igualdad entre los desiguales siempre será la ley del más fuerte. El que más recursos tenga, pues va a presentar la mejor valla. Claro. Va a hacer más mítines políticos, va a hacer más eventos. En cambio, el que llega nuevo no puede llegar, no tiene esa posibilidad de igualarse un poco al que ya está. Por lo tanto, lo que dice el doctor Abello de que sea el Estado el que patrocine el proceso electoral, me parece también un avance porque nos coloca en igualdad de condiciones o trata de llevarnos a una igualdad de condiciones. Ahora que usted habla de avances, doctor, el voto electrónico del que se habla mucho, que también se practica en otros países, ¿mitigaría un poco también el tema de la corrupción? Sí, claro, por supuesto que llevaría a que la gente en forma directa llegara y cómoda y tras una proceso de enseñanza al pueblo que puede comenzar en las juventudes, para que la persona vaya y, como dice también el doctor, lleve el día de las elecciones, sea un día común y corriente, como se hace en la mayoría de los países civilizados del mundo. Aquí, el hecho de que el día de las elecciones el transporte esté monopolizado, te da a entender enseguida que algo está marchando mal. Así es. Porque, y ahora también tenemos que aquí en la región Caribe ha cogido mucha fuerza un personaje que es el mochilero, que se ha convertido casi que en una persona de cariño en algunas regiones, en algunos barrios, en donde durante el año le están pidiendo, mira, aquí te voy a traer mis 5 o 7 familiares y ve que me tengas en la lista. Y eso se han convertido en unas federaciones. Y esas federaciones de mochileros son los que se entiende con los jefes políticos que ni siquiera salen a los procesos. Hay personas jefes políticos que no hacen un meeting, no hacen una asamblea, no hacen una reunión, porque saben que ya tienen con esas personas, con esas federaciones de mochileros, la posibilidad de acceder al voto. Cuidado que llegan uno de esos mochileros al Senado. Cuidado que llegan varios. Pero en el fondo son males de la democracia, y esas personas que actúan de esa forma le están haciendo un daño a la democracia. Bueno, fíjese en esto, perdón que usted decía, perdóneme que hable de lo del voto automatizado, porque es que tengo experiencia y conocimiento, y lo digo sin ninguna afán de, obviamente, de alardear, pero como tuve la oportunidad de ser registrador nacional y sé la historia del voto automático, la conozco, desde el año 82 en Colombia estamos ensayando con pruebas pilotos de votos automatizados, con éxito total. ¿Y qué ha pasado? Mire, a mí, mire, le voy a recordar una anécdota. Había unas elecciones esas que llaman atípicas para alcalde en un municipio de Cundinamarca, Tinjacá, creo que se llamaba. La población se dividió, yo propuse hacer la totalidad de la votación automatizada. Y había una candidata y un candidato a alcalde y se dividieron. Que el voto automatizado, que era el fraude electrónico, decía la candidata, que finalmente fue ella la que ganó, incluso. Entonces llegamos a un acuerdo para que la mitad de la votación fuera automática y la mitad de la votación fuera manual. Entonces había, digamos, unas 50 mesas, de las cuales habían 10 automáticas y habían 40 manuales. Y era en un pueblo rural, para que vean que la gente con ruana y con sombrero llegaban y sabían votar en el computador. Eso no tenía ningún misterio. A los 10 minutos de haber terminado, de haber cerrado las elecciones, teníamos el resultado de las 10 mesas automáticas que tenían el 50% de los votos emitidos. Sin ningún error. El proceso del escrutinio de las otras 40 mesas duró toda la tarde. Y finalmente allí fue donde hubo errores mal marcados, errores nulos. Es mucho más dispendioso. ¿Pero qué ha pasado entonces, doctor? ¿Por qué no se ha implementado? Porque fíjese que yo en alguna ocasión que tuve la oportunidad posteriormente de ser consultor de la OEA para temas de proceso de voto electrónico, teníamos la oferta de Brasil de facilitarle sus máquinas a unas elecciones en Colombia para hacerlas totalmente automatizadas. Pero no estaba dentro de la prioridad del registrador nacional de ese momento, porque estaba, pues, obviamente tenía en su agenda el mejor posicionado otros temas, pero había la posibilidad de haberlo hecho en ese momento, y era un comodato
a través de un comodato se iban a prestar las máquinas en Brasil para hacer las elecciones, porque en Brasil el 100% de la elección, en un país tan grande como Brasil, que es casi un continente, son automatizados. Entonces, eso es lo que nos falta como voluntad política. Es correcto. Así como en muchos otros temas también ha hecho falta voluntad política. Pero usted tiene, amigo televidente, la última palabra. Usted puede votar a conciencia, usted puede participar, porque ese es finalmente el mensaje que queremos dar aquí en Debates Uniautónoma, que usted participe, así sea que vote en blanco, pero que lo haga para poder tener la autoridad después a decir que usted participó en este mecanismo electoral y contribuyó a que se decidiera por una persona para que los destinos de su espacio territorial fueran bien gobernados. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Hasta una próxima oportunidad donde tendremos seguramente otro tema muy interesante en Debates Uniautónoma. Opinión, controversia, entrevista. Debates Uniautónoma.